Buen día, profesor. Yo voy a hablar acerca de algunos componentes que constituyen el circuito, por ejemplo el LED, la resistencia y el capacitor, lo cual el LED también se le conoce como un diodo emisor de luz, que es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de un diodo de unión PN que emite luz cuando está activado. Si se aplica una tensión adecuada a los terminales, esta se podría decir que los electrones se recombinan con los huecos en la región de la unión PN del dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Este efecto se denomina electroluminiscencia y el color de la luz generada viene determinado por la anchura de la banda prohibida del semiconductor. Los LEDs son normalmente pequeños, menos de 1 mm², y se les asocian algunos componentes ópticos para configurar un patrón de radiación. Una unión PN puede proporcionar una corriente eléctrica al ser iluminada. Análogamente, una unión PN recorrida por una corriente directa puede emitir fotones luminosos. Son dos formas de considerar el fenómeno de la electroluminiscencia, lo cual su caída de tensión de LED es el voltaje necesario para el funcionamiento del LED. Generalmente está entre 1.7 y 3.3 voltios, depende del color del diodo y de la composición de los metales. El rango de corriente admisible del LED es determinado por el fabricante, usualmente está en el rango de unos pocos miliamperios. Otro componente es la resistencia, lo cual muestra un comportamiento diferente del que se observaría en una resistencia ideal si la intensidad que la atraviesa no es continua. En el caso de que la señal aplicada sea senoidal, en corriente alterna a bajas frecuencias, se observa que una resistencia real se comportará de una forma muy similar como lo haría en corriente en CC. Siendo despreciables las diferencias, en altas frecuencias el comportamiento es diferente, aumentando en la medida en la que aumenta la frecuencia aplicada. Lo que se explica fundamentalmente por los efectos inductivos que producen los materiales que conforman la resistencia real. Por ejemplo, una resistencia de carbón, los efectos inductivos solo provienen de los propios terminales de conexión del dispositivo, mientras que una resistencia de tipo bobinado, estos efectos se incrementan por el devanado de hilo resistivo alrededor del soporte cerámico, además de aparecer una cierta componente capacitiva si la frecuencia es esencialmente elevada. En estos casos, para analizar los circuitos, la resistencia real se sustituye por una asociación serie formada por una resistencia ideal y por una bobina también ideal, aunque a veces también se le puede añadir un pequeño condensador ideal en paralelo con dicha asociación en serie. Y pues otro componente del cual me tocó explicar es el capacitor, como ahorita lo expliqué. El capacitor, o también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. También los capacitores se utilizan principalmente como filtros de corriente continua, ya que evitan cambios bruscos y ruidos en señales debido a su funcionamiento. Algunas partes de un capacitor son las placas metálicas, lo cual estas placas se encargan de almacenar las cargas eléctricas. Otra parte es el dialéctico o aislante. Este sirve para evitar el contacto entre las dos placas. Y la última parte es la carcasa de plástico, lo cual cubre las partes internas del capacitor, que es lo externo.
¿Cómo funciona un capacitor? En su estado natural, cada una de las placas internas tiene el mismo número de electrones. Cuando conectamos una fuente de voltaje, una de las placas pierde electrones, siendo esta terminal positiva, mientras que la otra los gana, terminal negativa. Este movimiento de electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación. El material dialéctico se coloca entre las dos placas. Esta sirve para evitar que éstas hagan contacto entre sí. También sirve para que los electrones no pasen de una hacia otra banda. Cuando se desconecta la fuente de alimentación, los electrones ganados por una de las placas regresan a la placa para alcanzar su estado natural, con el mismo número de electrones en cada una. También existen varios tipos de capacitores, y ya sea por su tipo de material, por su construcción, su funcionamiento, etc. En esta ocasión los voy a clasificar como de una manera más general, los cuales son capacitores variables, de doble capa eléctrica o supercapacitores, de mica, de película, cerámicos o electrolíticos. Bueno, pues esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Pedro Narváez Lozano y yo voy a hablarles de los transistores BJT. Los transistores BJT pueden funcionar en dos formas, como interruptor electrónico y como amplificador con ganancia variable. El funcionamiento como interruptor electrónico se debe operar en la zona de corte y saturación para impedir o permitir el paso de corriente en un circuito. Si se polariza en la región de corte, se impide el paso de corriente. Cuando se polariza en la región de saturación, se permite el paso de la corriente. De esta manera, los transistores BJT funcionan como interruptores electrónicos donde solo hay dos estados lógicos, 0 y 1. El funcionamiento como amplificador de corriente se debe aplicar una pequeña señal de corriente en la terminal base para controlar una corriente de salida mayor en las terminales colector y emisor. Para el uso de los transistores BJT como amplificadores, tienes que tener en cuenta que hay distintos tipos de transistores BJT en los cuales tienes diferentes características. Cada uno de ellos tiene una ganancia de corriente conocida como beta del transistor. Dependiendo del tipo de amplificación que requieras, verificar la beta del transistor para obtener la amplificación de corriente deseada. Los transistores BJT tienen varias configuraciones. Una de sus configuraciones es en base común. La terminología en base común se deriva del hecho de que la base es común tanto por la entrada como por la salida de la configuración. Además, la base por lo general es la terminal más cercana a o en una potencia de la Tierra. Otra de sus configuraciones es en colector común. La configuración en colector común se utiliza sobre todo para igualar impedancias, puesto que tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, lo contrario de las configuraciones en base común y en emisor común. La otra configuración es en emisor común. Se llama configuración en emisor común porque el emisor es común o sirve de referencia para las terminales de entrada y salida. En este caso es común para las terminales base y colector. De nueva cuenta se requieren dos conjuntos de características para describir plenamente el comportamiento de la configuración en emisor común. Uno para el circuito de entrada o de base emisor y uno para el circuito de salida o de colector emisor. Mi nombre es Javier Alejandro y yo voy a hablar sobre el funcionamiento del oscilador. Bueno, ¿qué es un oscilador? Un oscilador se puede definir como un circuito que produce corrientes oscilantes, o más bien quiere decir que varía respecto al tiempo. Podríamos decir que la salida del circuito de un oscilador nos proporciona por lo general una señal de tensión variable que nos puede ayudar a realizar diferentes tareas. Bueno, el circuito contiene dos resistencias de 1K, dos resistencias de 10K, los dos transistores, dos LEDs. Los transistores son dos N2222 y dos capacitores de 1 microfarad.
El funcionamiento del oscilador, de este oscilador, se basa en la carga y la descarga de los capacitores. Todo comienza cuando el transistor número 1 se encuentra en estado de saturación. Por tanto, el nudo del colector del transistor 1 provoca que el LED encienda y que el capacitor empiece a cargarse. Llegará un momento en el que el capacitor 1 se cargará y el transistor número 2 cambiará su estado pasando de corte a saturación. Esto provocará que el transistor 1 entre en corte y encendiendo el LED número 2. Ya encendido el LED número 2, pues repetirá el mismo proceso que el transistor número 1 y el capacitor número 1, haciendo que pues cuando el transistor se vuelva a cargar se apague o entre en zona de corte, encendiendo el LED número 1. Hola, mi nombre es Ana y voy a explicar las aplicaciones de los transistores aplicados en un oscilador. Para empezar, un oscilador es un circuito que produce corriente oscilatoria, por lo general de tensión, y esto nos ayudará a realizar muchos tipos de tareas. Los transistores BJT comúnmente son muy utilizados como interruptores electrónicos en amplificadores para controlar como motores o actuadores. Y los osciladores tienen pues más aplicaciones pero las principales son como generadores de frecuencia para radio o televisión. Y eso sería todo por mi parte.